En esta ocasión vamos a hablar acerca de 4 mujeres, de 4 jóvenes que fueron usadas por Dios. Fueron usadas y estas son las hijas de Felipe. La palabra del Señor la vamos a dar en lectura en el nombre del Señor Jesús en Hechos, capítulo 21, gloria sea el Señor, versículo 8 y 9. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Gloria damos a Dios en este precioso día. La palabra de Dios nos habla y testifica de un hombre llamado Felipe, quien era evangelista. Este hombre era uno de los 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, que ya habían sido escogidos en Hechos capítulo 6. Uno de los hombres de los cuales el Señor ya había elegido y había llenado con el Espíritu Santo para servir a los fieles en las mesas. Así que vamos a estar hablando de estas 4 hijas que tenía este hombre Felipe evangelista y las 4 profetizas. Un gran trabajo, pero un gran ejemplo para nosotras hoy en día. Es, amén, como ha dicho nuestra hermana en el libro de los Hechos, amén, está comprobado que estas hijas de Felipe eran profetizas. Qué don más maravilloso el que Dios le había entregado en las manos a estas jovencitas. Pero quizá usted haya escuchado hablar acerca de los profetas, amén, y usted se pregunta qué es lo que ellos hacen, cuál es el trabajo de ellos. Pues yo le quiero comentar que la palabra profeta significa declarar, proclamar, pregonar, amén, algo o anunciar una cosa que va a suceder por inspiración divina. O sea, todo se recibe de parte de nuestro Dios. Amén. Este hombre Felipe era un evangelista, como decía mi hermana Rachel, uno de los 7 escogidos para servir en las mesas cuando los apóstoles repartían comida a todos aquellos necesitados. Pero ¿qué dice la palabra del Señor acerca de estos hombres? ¿Cuál era ese aspecto que debería tomarse en cuenta para que ellos fueran elegidos como uno de los 7? Dice que ellos eran varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Oiga bien, el que tiene el Espíritu Santo no precisamente tiene sabiduría. Felipe debía tener el Espíritu Santo lleno también de sabiduría. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos, el capítulo 6 y el versículo 3. Era un predicador apasionado de la palabra del Señor Jesucristo. La Biblia habla de varios Felipes. Creo, si no estoy mal, que se encuentran 4 Felipes. Pero vamos a hablar de el cual es el mismo que le predicó al eunuco. Cuando nosotros escuchamos esta historia, creo que rápidamente los que predicamos el nombre de Jesús nos identificamos con él, porque dice que Felipe fue enviado a Gaza y estando ahí se encontró con este carruaje que venía desde Jerusalén y ahí venía en él el eunuco, el etíope, amén. Dice, amén, que cuando él venía leyendo la palabra del Señor, el Espíritu Santo le habló a Felipe y le dijo que se subiera con él en el carro. Y ahí en el carro, Felipe entabló una conversación con este hombre y le predicó la palabra del Señor Jesucristo y el bautismo en el nombre de Jesús. Esto se encuentra también en el libro de Hechos 8, 26 al 38. Amén. Y de ahí es donde agarramos esta maravillosa pregunta que le dijo el eunuco a Felipe. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Amén. Gloria al Señor Jesús. Esto era el poder de la palabra de Dios con la unción del Espíritu Santo, amén, predicada a través de la boca del evangelista Felipe. Gloria a Dios. Más adelante en la Biblia nos lo encontramos una vez más predicando en Samaria y convirtiendo a muchos samaritanos al evangelio y a la palabra del Señor Jesucristo. Pedro tuvo que ser llamado, fue juntamente con Juan, impusieron las manos sobre los samaritanos y recibieron también el Espíritu
Espíritu Santo. Gloria al Señor. Yo aquí mismo siento la presencia del Señor Jesucristo. Aleluya. Y más adelante en Cesarea, amén, ahí se quedó a vivir por un tiempo y fue ahí donde Dios le dio 4 maravillosos regalos, 4 hijas, las cuales Dios les dio el don de profecía. Si podemos recordar, Felipe el evangelista fue ese varón, amén, que pues tras la muerte de Esteban, los que fueron esparcidos iban por todas partes predicando el evangelio del Señor Jesucristo. Entre estos estaba Felipe el evangelista. Entre lo que podemos encontrar del padre de estas mujeres, 4 profetisas, podemos encontrar que Felipe, amén, había descendido a Samaria a predicar a Jesucristo, y por el mensaje, por la predicación que estaba dando este evangelista llamado Felipe, muchas personas vinieron a aceptar al arrepentimiento, amén, aceptar a Jesucristo. Podemos ver que entre los que se convirtieron por el mensaje de la predicación de este varón, pues fue aquel mago llamado Simón, el que quiso comprar el don de Dios. Eso nos lo dice en Hechos capítulo 8. Gloria sea el Señor Jesús. También podamos notar, gloria sea el Señor Jesús, que este hombre evangelista Felipe predicó también en Asdod y Cesarea. En esta última ciudad fue cuando el apóstol Pablo iba de camino a Jerusalén, y dice que él, entrando en casa de Felipe el evangelista, era uno de los 7, posó con él. Así que el apóstol Pablo convivió también con este hombre llamado Felipe. Y la escritura nos remarca y nos dice que Felipe tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. 4 hijas doncellas. Qué bendición tan grande, una bendición admirable, gloria sea el Señor Jesús. Pues este hombre no tenía una mujer hija, sino tenía 4, y las 4 profetizas. Sin duda alguna, como decía un principio, un gran trabajo, una gran responsabilidad también, además de esa grande bendición que tenía el evangelista con estas 4 hijas. Las 4 hijas profetizas nos muestran que vivían y ocupaban un lugar especial, un lugar importante en la comunión de la iglesia. Aleluya. Pues fueron de las mujeres del inicio de la iglesia. Gloria sea al Señor Jesús. La Biblia no nos menciona los nombres de estas jóvenes, la Biblia no nos menciona el nombre de la madre, pero lo que sí nos menciona es de que ellas fueron usadas para el servicio del Señor. Nos menciona que aunque no estén escritos los nombres de estas 4 doncellas, de estas 4 jóvenes, pues sí sabemos que su nombre estará principalmente escrito ya en el libro de la vida. Gloria sea al Señor. Las hijas de Felipe fueron esas jóvenes anónimas, y por supuesto que representan a gran cantidad de mujeres y de hombres, de jóvenes, de mucha gente al servicio del Señor Jesucristo. Sin duda representan tantos hombres y mujeres que también trabajan para la obra de Dios y no se les conoce ni se les reconoce el nombre. Pero estas mujeres nos muestran que al ser ellas elegidas de Dios, al tener este don y tener este regalo para profetizar, nos muestran que fueron elegidas de Dios, amén, y tenían sin duda una relación y una comunión con nuestro Dios eterno. La Biblia también nos dice que estas mujeres jóvenes eran vírgenes, eran solteras y eran calificadas para ser las intérpretes de Dios. Amén. Yo no encontré mejor significado que decir intérpretes, porque cuando nosotros estamos, un ejemplo, los que estamos aquí en Estados Unidos y el lenguaje principal es el inglés, sabemos que hay lugares en los cuales se necesita un intérprete y no hay mejor, amén, traducción, no hay mejor forma de expresar lo que la otra persona está hablando si no es con un intérprete. Y no, yo puedo ver en estas mujeres que no habría mejor forma de expresar lo que Dios quería decir al pueblo, sino a través de estas jóvenes profetisas. Amén, así es, tremenda palabra del Señor y muy bonita definición, amén, intérpretes de los misterios de nuestro Señor Jesús, sí. Aleluya, porque lo que nuestro Dios revela a través de los profetas son sus misterios, amén, y no se
se los da a cualquiera. Él los revela a sus amigos, a aquellas personas confiables que no van a hacer, amén, un mal uso de esa información, sino que van a llevar a cabo el objetivo para el cual se le ha dado esta maravillosa información. Ahora quizás usted, amén, en este tiempo, usted quizás esté pensando y diciendo, bueno, ese don ya no existe, ese don ya desapareció. Yo le quiero decir que lamentablemente en nuestros tiempos y en nuestras iglesias, este no es un don muy activo. Pero no, amén, porque haya salido de la palabra del Señor. Mira lo que dice el Señor Jesucristo en el libro de Efesios, el capítulo 3, amén, gloria al Señor. 4, perdón, versículo 11, dice así en el nombre de Jesucristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El mismo Jesús, el mismo Dios es el que constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, amén, evangelistas, pastores. Si usted todavía ve evangelistas y pastores, es que también todavía hay profetas, aleluya. Ahora yo me pregunto, ¿por qué razón ninguna de las profecías de estas mujeres quedó escrita en este maravilloso libro? Sí, la palabra del Señor dice que todas ellas profetizaban, pero ninguna de esas profecías quedó, gloria al Señor. Ahora, lo que sí podemos decir es que nuestro Dios no hace acepción de personas. Estas jovencitas, amén, criadas y dirigidas por este evangelista apasionado por la obra del Señor, no se quedaron sin su porción y nuestro Dios también las usó en el reino, amén, para predicar su maravillosa palabra. Gloria al Señor Jesucristo. Felipe hizo un trabajo extraordinario como padre, guiando y dirigiendo a estas jóvenes en el camino del Señor Jesucristo. Porque vea usted lo que dice la palabra del Señor Jesús, el significado de nuestros hijos en la vida de nosotros. Dice de esta manera, amén, en el libro de Salmos 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Qué bonito, amén, para nosotros los cristianos que servimos a nuestro Dios, también ver que nuestra familia, que nuestros hijos también sirven en el ministerio, en cualquier área del ministerio. A lo mejor algunos predicando, a lo mejor algunos otros profetizando, otros enseñando, otros evangelizando. Gloria a Dios. Ese es el ministerio y los dones de nuestro Dios hacia con nosotros. Gloria al Señor. Ahora yo le voy a decir una cosa. Sí hay evangelistas y sí hay profetas en este tiempo. Lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos es pedirle a Dios el don de discernimiento de espíritu para saber, gloria al Señor, si verdaderamente esa profecía viene de parte de nuestro Dios. Porque si creemos que Él sigue constituyendo pastores, también sigue constituyendo profetas. Amén. Nuestro Dios sigue hablando a su pueblo, a aquel pueblo que anhela fervientemente escuchar su palabra, discernir aquellas cosas, amén, que quizá están ocultas, pero que son tan necesarias para el crecimiento de la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es así, mi hermana Rachel? Amén, mi hermana. 4 hijas profetizas. Qué bendición, gloria sea al Señor. No solo decían lo que habría de acontecer, no solo decían lo que había de pasar, sino que también expondrían la palabra de Dios con más mujeres, con más personas para el esclarecimiento y la edificación de aquellos que les oían. Claro que sí, yo me imagino que ellas compartían la palabra de Dios con aquellas mujeres que le rodeaban. ¿Sabe por qué me atrevo a decir? Porque tenían el mayor de los ejemplos con ellas, su padre, Felipe, el evangelista, que compartía con pasión, con entrega y lleno del Espíritu Santo para predicar la palabra del Señor Jesús. Pudieron haber tenido la oportunidad de predicarle a mujeres, de aconsejarles a mujeres y decirles, amén, el camino de la verdad y la palabra que les guiaría. Cuán feliz debió haber sido Felipe el evangelista de haber tenido estas 4 doncellas profetizas. Pues si la Biblia nos dice y nos lo recuerda también en Proverbios, capítulo 17, versículo 6. Corona de los hijos son los nietos y la honra de los hijos sus
padres. Qué felicidad y qué alegría tendría que haber estado en el corazón del evangelista Felipe. Además, la palabra de Dios nos dice también en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Seguramente hubo trabajo, arduo trabajo que tuvo que estar haciendo el evangelista. Tal vez la madre no nos menciona de la mamá, pero tuvo que haber habido un arduo trabajo en la instrucción, en la dedicación, en la consagración y en la dedicación de estas hijas para el servicio de nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Es una gran alegría y gran satisfacción en nosotros también para Dios, como hijos de Él y Él nuestro Padre, nosotros alabarle, adorarle y servirle en espíritu y en verdad, porque así como un padre terrenal se alegra y se enorgullece y se siente honroso de tener unos hijos, amén, buenos hijos, así también nuestro Padre Celestial se alegra y se goza de saber que sus hijos también le alaben y le glorifiquen en espíritu y en verdad. Amén, gloria al Señor. Y si usted cree, hermano, que esto ya es una historia de mujeres de la Biblia, quiero comentarle, amén, que en el libro de Joel está la profecía acerca de lo que Dios va a hacer con nosotros en estos últimos tiempos. Miren lo que dice el libro de Joel, el capítulo 2 y el versículo 28. Y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Gloria al Señor Jesús. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Eso está más que claro. Estamos en los últimos tiempos. Estos son aquellos días de los que Joel hablaba y decía que después de todo lo que debía suceder, derramaría de su espíritu sobre cada uno de nosotros. Si usted es carne y si yo soy carne, Él puede derramar de su Espíritu Santo sobre nosotros. Aleluya. Y la señal de que tenemos el Espíritu Santo y la señal de que somos usados por Dios es que también derrama de sus dones sobre cada uno de nosotros, y dice que profetizarán vuestros hijos. Así que, mis hermanos, estamos en el tiempo del cumplimiento de esta promesa. Amén, amén, mi hermana. Además, en Hechos, capítulo 2, versículo 37 y 38, en el mensaje del Pentecostés, el apóstol Pedro dijo, al oír, amén, el versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y vea este versículo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aleluya. Esta profecía que hizo, amén, el profeta Joel, y ahora el apóstol Pedro remarcándolo y diciéndole en el Hechos, arrepentíos y bautícese, amén, cada uno de vosotros en el nombre glorioso, en ese nombre poderoso, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Aleluya, gloria sea al Señor. Así como las hijas de Felipe recibieron este don, recibieron, amén, este regalo de poder ser profetizas. Mi amada hermana, como decía la hermana Glenda ahorita, esta no se ha terminado, pues el mismo Dios de los ministerios que está en Efesios capítulo 4, versículo 11, es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo por todos los siglos. Gloria sea al Señor. Así como las hijas de Felipe, sé que hay también tantas mujeres apasionadas, mujeres consagradas, mujeres entregadas al servicio del Señor Jesús, que aunque no se les conozca públicamente, que aunque no se les reconozca su nombre, sí están apasionadas por dar un buen testimonio y predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Por eso es importante también nosotras educar a nuestros hijos y guiar a nuestros hijos en el camino de Dios, porque de ahí, amén, depende también la educación cristiana que nosotros les inculquemos a ellos. Gloria sea el Señor Jesús. Es importante, amén, que no olvidemos, y lo voy a volver a leer, lo hemos leído en otros programas, lo hemos leído en otras ocasiones con anterioridad. Es importante que nosotros no olvidemos Deuteronomio capítulo 6, gloria sea el Señor. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel,
Oiga, pueblo de Dios. Oiga, cualquier persona que se encuentre en cualquier rincón del mundo. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y escuche, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repartirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué mejor lugar que enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios que nuestra casa. Qué mejor lugar de ser nosotros esa guianza y esa inspiración para nuestros hijos y nuestros jóvenes. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Yo sé que estamos hablando a mujeres, amén, encargadas de la dirección espiritual de sus hijos. Así que en esta hora, mi hermana, usted tiene una palabra de aliento, la cual le dice en este día, si usted está criando a sus hijos, incúlquele la palabra del Señor Jesucristo. Deuteronomio 4 es la palabra del Señor Jesús, la que tenemos que hablar y decirles que Él es uno y uno su nombre. Gloria al Señor Jesucristo. Y también no olvide de la profecía del libro de Joel, que en los postreros días, dijo Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aleluya. Así que si usted quiere ser usado por Dios, de igual manera que fueron estas mujeres, amén. Ahora hablamos de las profetisas, de estas jóvenes que profetizaban, pero hemos hablado de otras mujeres que se levantaron como Débora, otras mujeres como Esther, gloria al Señor, que también fueron mujeres de ejemplo. Yo solamente quiero decirle que se ponga en las manos de nuestro Señor Jesucristo, que anhele ser usado por nuestro Dios, que anhele hacer la obra de nuestro Señor Jesús, aleluya, porque sabe una cosa, aquí en la obra de Dios hay espacio para todos, amén, aquí hay espacio para hombres como para mujeres, porque nuestro Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación, pueblo, tribu o lengua, se agrada de aquel que teme y obra justicia, aleluya, Él va a venir por su alma, amén, y el Señor Jesús quiere obrar de una manera extraordinaria en usted, en sus hijos, en los hijos de sus hijos y en toda la generación que le teme y le cree. Gloria al Señor. Los dones son importantes dentro de las congregaciones porque nosotros somos como la pieza del rompecabezas. Somos un grupo, amén, que cada uno con diferentes ministerios servimos para llevar adelante esta hermosa obra que es la palabra del Señor Jesucristo. El evangelio, la evangelización, el ministerio de evangelizar, gloria al Señor. Así que mis hermanos, no hay mejor, diría yo, mejor lugar, mejor manera, mejor forma de servir a nuestro Dios que en lo que Dios nos ha puesto, en lo que Él nos ha elegido y busquemos, amén, en qué es lo que podemos servir para que seamos de bendición a los que nos escuchan. En esta hora esperamos haberles sido de gran bendición con esta hermosa palabra, las hijas de Felipe. Felipe el evangelista, aquel hombre incansable que predicaba la palabra del Señor, sus hijas también profetizaban, sus hijas también predicaban, sus hijas también eran usadas por nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta hora, mis hermanos, les invitamos para que no se pierda otro segmento más de Mujeres de la Biblia. Amén, mi hermana Glenda. Además, queremos recordarle a usted, amada hermana, que está conectada con nosotros en este día. Recuerde que la palabra de Dios nos dice en Marcos 10, versículo 14, deja a los niños venir a mí. No se los impidáis, porque de ellos, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Por qué no instruir a nuestros hijos? ¿Por qué no guiarlos? Apartar un tiempo, amén, para instruirlos, para enseñarles la palabra de Dios, recordarles las leyes, los estatutos, los mandamientos que nuestro alto Dios, amén, lo ha dejado. Así que en esta preciosa tarde estamos más que agradecidas, más que bendecidas, porque hemos podido llegar con cada uno de ustedes a compartir la palabra de Dios a través de Mujeres de la Biblia.